muchas veces nos quedamos cortos y este es uno de los temas también que a mí me ha pasado cuando he estado en las instituciones públicas, nos hemos quedado cortos. ¿Por qué? Porque hay un sinnúmero de circunstancias que muchas veces generan de que no podamos hacer una gestión eficiente desde un punto de vista de un organismo de control, pero también la experiencia desde el punto de vista de organizaciones en el sector privado, muchas veces nos quedamos cortos porque técnicamente sí necesitamos recursos y apoyos y los resultados se llegan a evidenciar, sí, no probablemente a un corto plazo. Condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo simplemente es un conjunto de variables que nosotros debemos determinar técnicamente y los prevencionistas, sí, en función de los criterios es fundamental que manejemos los procesos. Siempre yo digo cuando comparto estos temas en clases de las aulas universitarias, siempre digo un prevencionista que no conozca de procesos no puede realizar una gestión eficiente. El prevencionista tiene que conocer obligatoriamente de los procesos y las técnicas que nosotros podemos aplicar. Y el criterio y la aplicación de los procesos está muy vinculado a los criterios que nosotros vamos a determinar cuando aplicamos la higiene industrial y la medición de los factores de riesgo físicos, químicos y biológicos que se conocen como riesgos higiénicos. Bajo esa perspectiva, nosotros debemos entender estos criterios porque existen metodologías técnicas que nosotros podemos llegar a aplicar en centros de trabajo y que están muy vinculados a los procesos y a los criterios. Uno de esos es la norma UNE 689 que nosotros tenemos a nivel de la normativa española y que hace referencia a grupos homogéneos de exposición, que no es más que un análisis de los procesos y la exposición que tienen los puestos de trabajo en las diferentes etapas y actividades que van a desarrollar. Entonces, el aspecto básico de los procesos es esencial para la interacción que nosotros llegamos a tener en las organizaciones entre el trabajo, el trabajador y el ambiente laboral. El trabajo desde la perspectiva de los procesos, su análisis y el dominio que nosotros debemos tener como prevencionistas. Luego, la determinación de los puestos de trabajo de esos procesos y la identificación de los peligros y estimación de riesgos que debemos ejecutar. Esto es fundamental. Desde el punto de vista del trabajador, lo que tradicionalmente hemos manejado en aptitudes, actitudes, conocimiento, experiencia, capacitación y formación, más la integración de los criterios, ¿sí?, de prevención que están enfocados a valoraciones físico-psicológicas que se deben cumplir desde la etapa y la perspectiva que nosotros debemos tener de los factores de riesgo en los puestos de trabajo. Y finalmente el ambiente laboral, sí, en un análisis de la propia infraestructura que podemos tener en las organizaciones, en un análisis técnico de los factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales y mecánicos. Esa es la esencia como tal de la interacción que nosotros podemos llegar a tener en el análisis de los procesos, en las organizaciones. Luego, la estructura como tal dentro de la organización, que es parte de la gestión, muchas veces también en las organizaciones no es muy favorable desde esa perspectiva técnica. Hay muchos técnicos de prevención que no son parte del staff, no toman decisiones, no tienen asignación de recursos, probablemente no tienen un nivel de jerarquía a la interna de las organizaciones, que es uno de los aspectos que se vienen manejando y que no es nuevo también desde que yo tuve la oportunidad de ingresar al área de seguridad y salud desde hace muchos años atrás. Es algo que está siempre presente. Esa parte de la jerarquización, si bien obviamente hay grupos multinacionales o empresas que tienen un nivel cultural más arriba de probablemente la mayoría de empresas y el estándar que tenemos en las organizaciones, nosotros debemos entender que para ejecutar una gestión, ¿sí?, de prevención debemos ser parte de los staff y por lo tanto somos un proceso transversal en las organizaciones. Un proceso transversal que uno de los objetivos principales debe ser la optimización de los recursos.
Y ese proceso transversal en la actualidad tiene que ir de la mano con criterios y las culturas de calidad y de ambiente. Esto es fundamental. Desde esa perspectiva, yo voy a hacer referencia a uno de los estudios que se ha generado por profesionales aquí en el país sobre la responsabilidad social y la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y el panorama actual de las empresas ecuatorianas. Este es un estudio ejecutado, de hecho, por amigos que están en el ámbito de la seguridad y salud ya algunos años y que también se dedican a la docencia universitaria. La conclusión del estudio: sí, por primera vez a la generación de información preliminar sobre el estado actual entre la responsabilidad social empresarial y la seguridad y salud en el Ecuador, sí, el análisis de los resultados ha permitido revelar el bajo nivel de desempeño social interno e insuficiente gestión de seguridad y salud en el trabajo en las empresas. De este modo podemos afirmar que aún queda un trabajo importante por hacer para generar comportamientos socialmente responsables en las prácticas de responsabilidad social empresarial y seguridad y salud en el trabajo. Ese estudio y la investigación, obviamente ustedes lo pueden encontrar en internet y es fundamental que nosotros vayamos entendiendo ese nivel, o como hace referencia en los términos del estudio, sí, insuficiencia de gestión, insuficiente gestión. Y eso va muy de la par, no solo desde el punto de la gestión administrativa, sino de la gestión técnica que tenemos en las organizaciones. Yo en uno de los eventos hace no mucho tiempo atrás conversaba y analizaba, y se hacía referencia que los reportes que se ejecutan al Ministerio del Trabajo, sí, si bien hacen referencia a la declaración que nosotros debemos ejecutar a través de la herramienta que es la matriz de identificación de riesgos laborales, la mayoría de empresas no avanzan en una etapa de medición y evaluación de esos factores de riesgo. Y la gran mayoría de las organizaciones se quedan solo en las matrices de riesgo, que son metodologías las que utilicen independientemente, que son metodologías cualitativas y no cuantitativas, que es la información técnica que nos puede ayudar a tomar decisiones a la interna en las organizaciones y como parte de la gestión. Estructura de las empresas. En el Ecuador, esto es datos del INE del año 2017, que es la última información, nos damos cuenta que las estructuras de las empresas, sí, el 90.7% nosotros analizamos que son microempresas en el Ecuador. Y aquí tenemos obviamente muchas falencias y los criterios de la gestión técnica también obviamente quedan a un nivel de una etapa muy básica, que es la identificación inicial de riesgos, y la gestión como tal de la medición y evaluación de estos realmente hay que mejorar. Esto es parte de las oportunidades de mejora y esto también va muy de la mano con los aspectos económicos que manejan este tipo de organizaciones. Si nos damos cuenta, aquí en el Ecuador, la minoría es la gran empresa y probablemente las organizaciones donde que se asignan recursos, y probablemente estamos nosotros enfocados a otro nivel de gestión. Esto es fundamental, que las políticas desde esa perspectiva estén direccionadas a entender y conocer la realidad que nosotros tenemos en los sectores productivos y en el tamaño de empresas que actualmente tenemos en el Ecuador. Nosotros nos manejamos con normativa que tenemos desde el año 78, 86, con normativa que debe ser obligatoriamente actualizada y que sobre todo debe acoplarse a la factibilidad y la realidad que nosotros tenemos en las organizaciones. Y esa normativa y ese marco como tal no involucra solo esquemas administrativos, sino esquemas técnicos de la gestión que nosotros tenemos, sí, en factores como físicos, en factores como químicos. Tenemos un decreto ejecutivo 2393 en el cual nosotros hacemos referencia a un nivel equivalente de ruido de 85, cuando los estándares y obviamente los niveles a nivel internacional han variado. Y eso tiene mucho que ver y una implicación desde un punto de vista legal, porque es parte de los criterios que se utilizan para hacer la evaluación de enfermedades profesionales en las organizaciones. Esto es importante,
que nosotros vayamos, sí, entendiendo desde esa perspectiva, y también los organismos de control. Hace algún tiempo yo compartía también un poco de las experiencias con uno de los profesionales, que es José Luis Sá, que probablemente ustedes le conocen. Con José Luis nosotros tuvimos la oportunidad de dictar un curso en riesgos del trabajo enfocado a higiene industrial. Y nosotros hacíamos mucho énfasis en las metodologías que se utilizan, en los criterios técnicos que se utilizan para hacer las mediciones higiénicas y en la calibración de los equipos que mantienen las instituciones del Estado y que se utilizan para determinar enfermedades profesionales. Esto es fundamental que nosotros vayamos analizando, y obviamente hay oportunidades de mejora. Estructura de las empresas del sector económico. Servicios es otro de los enfoques que debemos de entender. Nuestra normativa probablemente tiene una inclinación y un enfoque a empresas de manufactura. La gran realidad en el Ecuador son empresas de servicios y comercios en un porcentaje alto. Y si ustedes se dan cuenta, la normativa técnico-legal que nosotros analizamos, sí, en la actualidad tiene una tendencia a empresas de manufactura. Sectores: comercio, agricultura, ganadería, transporte, almacenamiento, manufactura, alojamiento y comidas, y las provincias, obviamente, donde que existe mayor concentración, tradicionalmente conocemos Pichincha, Guayas, Manabí, Azuay, El Oro y mi famosa provincia de Tungurahua, de donde soy oriundo. Técnicas de seguridad y salud. Desde esa perspectiva, nosotros debemos entender como prevencionistas dos tipos de técnicas que debemos utilizar, sí, a nivel macro y general como parte de la gestión. Las técnicas activas y las técnicas reactivas. Estas técnicas activas y reactivas nos sirven básicamente para determinar criterios de planificación. Dos líneas bases que técnicamente se debe generar en las organizaciones como parte de la gestión. La primera línea base, que debe ser como sugerencia o recomendación, son los diagnósticos técnico-legales que nosotros debemos de ejecutar en las organizaciones, que no es más que el cumplimiento de los requisitos vigentes en el Ecuador versus lo que cumple la organización. Esto nos va a dar un diagnóstico y un estatus o línea base desde el punto de vista de la planificación enfocado a la administración. Y desde el punto de vista técnico, algo fundamental, ¿sí?, que es básicamente la identificación inicial de riesgos. Esta identificación inicial de riesgos, que tiene un componente en nuestro país técnico-legal. Si solo hacemos referencia a uno de los documentos legales, sí, que tenemos y que por estructura y escala legal de la pirámide de Kelsen nosotros tenemos, sí, la decisión 584 hace referencia en el artículo 11 y el literal B habla de identificar y evaluar los riesgos en forma inicial y periódica con la finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas mediante sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional, específicos u otros sistemas similares basados en mapas de riesgos. Bajo ese criterio, esta es una de las etapas básicas e iniciales, pero el enfoque de la gestión debe ir mucho más allá y es llegar a medir y evaluar los factores de riesgo que nosotros tenemos en las organizaciones. Esta es la segunda línea base desde el enfoque técnico, la identificación inicial de riesgos. Bajo ese criterio de planificación y como algo muy general desde una perspectiva, nosotros vamos a tener diagnósticos técnico-legales y vamos a tener la identificación inicial de riesgos que obviamente la debemos de ejecutar por puestos de trabajo. Esta es la parte inicial y es la etapa base que los prevencionistas debemos tener y cumplir desde esa perspectiva de gestión. ¿Para qué? Para planificar nuestras acciones. Lo que nosotros necesitamos es priorizar y temporizar técnicamente qué es lo que necesitamos integrar a nuestra planificación de gestión anual como prevencionistas. Y eso se logra con este tipo de diagnósticos.
Es fundamental también desde el enfoque y desde el punto de vista técnico que nosotros prioricemos como recomendación y sugerencia, no, nada más entendiendo que es una técnica reactiva, sí, la utilización de herramientas, como ustedes pueden observar, árbol de causas o Ishikawa, como parte de los procesos de investigación, sobre todo de accidentes de trabajo. Los criterios de investigación de enfermedades están determinadas, sí, desde el punto de vista técnico en la resolución CD 513. Y el control estadístico que lo podemos tener a través de índices o indicadores a la interna de la organización. Desde el punto de vista legal, obligatorios los reactivos, índice de frecuencia, índice de gravedad y tasa de riesgo, y desde el punto de vista técnico nosotros podemos llegar a plantear a la interna, dependiendo de las características que tengamos en las organizaciones, podemos llegar a plantear indicadores, ¿no es cierto?, primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios, que básicamente son accidentalidad, morbilidad, sí, costo-beneficio y satisfacción laboral enfocado a la seguridad y salud en esa escala. Esos son esquemas que son fundamentales irlos planteando en etapas a la interna de las organizaciones. Obviamente el reporte de esto está en función de los criterios que nosotros vayamos generando a la interna. Aquí voy a citar, sí, otro de los aspectos que me parece importante dentro de esa perspectiva de gestión, que es la encuesta sobre seguridad y salud en el trabajo en Quito, ¿sí? Siniestralidad laboral. Se analiza desde el punto de vista descriptivo e inferencial, con el chi cuadrado, las variables sobre accidentes de trabajo incluidas en las dimensiones de salud ocupacional. El 13% de los trabajadores encuestados declararon haber sufrido un accidente de trabajo en el último año. Mayormente en hombres en edades de entre 25 a 55 años y con más de 9 años de antigüedad en la empresa. La agricultura, ganadería, silvicultura y pesca son las actividades económicas con mayor siniestralidad laboral. Este estudio se ha incrementado, simplemente es una referencia actual. Los resultados de este primer estudio indican la necesidad de formular nuevas políticas en seguridad y salud, y parte de esas nuevas políticas son los criterios que nosotros debemos, sí, integrar a nivel del Estado, a nivel del país. Y es uno de esos criterios es la calibración y el uso de metodologías a través de procesos de investigación que deberíamos tener aquí. En el Ecuador tenemos falencias todavía desde ese punto de vista técnico. Siniestralidad reportada en el Ecuador. Datos desde el 2013 hasta el 2020 con corte, sí, septiembre de 2020. Y nos damos cuenta, sí, simplemente los reportes que se generan, para que ustedes probablemente lo conocen, ¿no es cierto? Hablamos de aproximadamente un 90%, sí, de subregistro en accidentes de trabajo, y hablamos de un 95% aproximadamente de subregistro de enfermedades relacionadas con el trabajo que existen aquí en el Ecuador y en nuestros países en la región andina. Marco normativo. 3 organizaciones, 3 instituciones como tal, sí, ente rector Ministerio del Trabajo, prestación económica y prestación de salud, y es a través del Seguro General de Riesgos de Trabajo, y el Ministerio de Salud Pública a través, sí, de la dirección que actualmente existe y que obviamente se emana todas las directrices desde esa perspectiva técnica. Aparte de esto, entender el esquema básico de cumplimiento. Antes de empezar esto, hay que entender que el cumplimiento de los requisitos legales es cumplimiento de mínimos y no de máximos. Esto es fundamental que nosotros en las organizaciones entendamos, porque muchas veces desde hace algún tiempo atrás se hace referencia de que hacer gestión es reportar los indicadores que se tiene en la plataforma del Sistema Único del Trabajo SUT. Eso no es hacer gestión. Nosotros debemos enfocarnos a esquemas de prevención mucho más allá de ese tipo de reportes desde el punto de vista técnico. Acuerdo Ministerial 001 que reforma al Acuerdo Ministerial 135 en su artículo 10.
Obligaciones de las organizaciones: responsable de gestión de seguridad y salud, reglamento de higiene y seguridad, organismos paritarios, identificación de peligros, medición, evaluación y control de riesgos. Y sigo hablando de la deficiencia que nosotros llegamos a tener aquí en el país y nos quedamos solo en la etapa de identificación. Planes de prevención de riesgos laborales, gestión de vigilancia de la salud, programas de prevención, promoción y capacitación en seguridad y salud en el trabajo, accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Perspectiva: cumplimiento de requisitos, Ministerio de Trabajo. Perspectiva: cumplimiento básico, procedimiento de investigación de accidentes, prestaciones económicas y asistenciales, Seguro General de Riesgos del Trabajo. Resolución CD 513, artículo 55, mecanismos de prevención de riesgos, acción técnica, y es parte de los esquemas que se hace referencia en la resolución 957, que es el Instrumento Andino de Seguridad y Salud, en el que se enfoca 4 pilares fundamentales, y el reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo acoge la gestión técnica, que es lo que conocemos los prevencionistas, con la identificación de peligros y factores de riesgo, la medición de los factores de riesgo, la evaluación de estos factores de riesgo, que no es más que comparar con un estándar. Si hacemos un análisis muy básico y general, hablamos de que identificación son metodologías cualitativas, medición son metodologías cuantitativas, la evaluación es comparar con un estándar, y obviamente los controles operativos en sus diferentes etapas, que los podemos ir analizando, y la vigilancia ambiental y biológica hacia la persona y al ambiente laboral, que nosotros debemos generar en función de los resultados que deben sí ser el insumo principal y primordial para el planteamiento de protocolos médicos enfocados a factores de riesgo. Si yo no hago medición, ¿cómo puedo llegar a plantear un protocolo médico o cómo puedo llegar a plantear un programa de medición desde el punto de vista de ambiente laboral? Si no tengo resultados previos, y eso es uno de los aspectos que muchas veces se sigue evidenciando a nivel de las organizaciones aquí en el Ecuador. Se plantean protocolos médicos de ruido sin que exista una medición de ruido previa. Pero yo tengo el protocolo médico. Se plantea, a veces se habla mucho de la frecuencia de la medición de ruido y se acoge a veces los criterios que se determinan en el Decreto Ejecutivo 2393. Cuando probablemente los niveles de ruido pueden ser mucho más altos y esa frecuencia puede ser mucho más seguida en función de análisis y mediciones que nosotros podemos plantear en los puestos de trabajo de las organizaciones. Entonces es fundamental el criterio técnico, ya que en prevención muchas veces las recetas que nosotros a veces pensamos que se pueden llegar a dar no nos sirven. Medición de riesgos. Métodos de medición, otro de los aspectos fundamentales. Las metodologías y las estrategias de muestreo es una de las grandes falencias que nosotros debemos tener, una proyección a futuro en organismos e instituciones que están vinculadas y que también son inherentes a la prevención, sean estos el INE, el SAE, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Trabajo y el IES a través del Seguro General de Riesgos del Trabajo. Es fundamental que se planteen estrategias técnicas y metodologías aquí en el país. Si bien hay algunos laboratorios y ustedes pueden hacer referencia en las páginas oficiales, por ejemplo, del SAE, del Sistema de Acreditación Ecuatoriano, yo creo que hace falta mucho más. Y nosotros debemos determinar esos criterios como parte de los avances y la evolución que debemos tener los prevencionistas. Porque en la actualidad la mayoría de metodologías que se utilizan son metodologías externas, internacionales. Y si bien se hace referencia de que a falencia de normativa nacional, yo voy a extraer la normativa internacional, creo que es un trabajo mancomunado que se debe generar de todos los que hacemos o somos parte de la prevención aquí en el Ecuador. Las mediciones se deben realizar tras haberse establecido técnicamente una estrategia de muestreo y los equipos utilizados tendrán certificados de calibración. Y esto es fundamental que nosotros los prevencionistas exijamos a todos los técnicos
personas naturales o jurídicas que contratemos, la certificación de los equipos y su calibración. Muchas veces no tomamos en cuenta, hay que tener también ese criterio de que aquí en el Ecuador simplemente nosotros analizamos 3 aspectos básicos, que es que el profesional tenga la competencia. A veces no tomamos en cuenta que el profesional que ejecuta la medición tenga la competencia técnica adecuada, porque hay una discrepancia que viene desde hace muchos años atrás, que es ser competente en seguridad y salud, si es tener un proceso de formación o no. No me voy a meter en ese tema, pero aquí es algo muy básico que exista un profesional competente, que exista una estrategia de muestreo como tal o una metodología a nivel general si hacemos referencia, y que se exija certificados de calibración vigente en los equipos. Y eso, si bien es algo a un nivel todavía básico, digo yo, es algo que nosotros debemos exigir en todos los estudios que se ejecuten a nivel de nuestras organizaciones. Desde esa perspectiva, obviamente, si la gestión técnica analiza estos métodos, sí, cualitativos, cuantitativos, sí, en función de criterios que están determinados en metodologías externas que nosotros podemos citar. Y aquí tenemos parte fundamental de los criterios que se pueden llegar a utilizar y que sobre todo nos ayudan a tomar decisiones en las organizaciones, que es la medición. ¿Sí? Mediciones de factores de riesgo, independientemente de cada uno de estos que ustedes tengan en sus organizaciones. Simplemente el llamado es a que no nos quedemos en una sola etapa, que es la matriz de riesgo. No nos quedemos solo en los reportes a la plataforma del Sistema Único del Trabajo, sino que hagamos gestión, que nosotros tratemos de enfocar estos criterios técnicos que muchas veces se pueden evidenciar como oportunidades de mejora también a la interna de las organizaciones. Aquí simplemente lo que he puesto son gráficos de estudios, ¿sí?, que nos van a ayudar a tomar decisiones en los diferentes ambientes laborales que nosotros podemos tener y que se puede aplicar a través de criterios como los de la higiene industrial, sobre todo lo que están observando en las fotografías. ¿Sí? Esto es fundamental, esto es importante desde esa perspectiva, el análisis y los resultados para que en las etapas y la gestión como tal, los controles y la intervención vaya mucho más allá de. ¿Sí? Esto es importantísimo. Aquí, obviamente, el análisis de la causalidad, ¿no es cierto?, hace referencia también en la CD 513 a la identificación, medición, evaluación, control de factores de riesgo, vigilancia ambiental, laboral y de la salud, investigación de accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo, equipos de protección individual y ropa de trabajo, formación, capacitación y adiestramiento de los trabajadores y control operativo integral, que también es parte de los esquemas que tradicionalmente se han venido manejando y que radican en criterios técnicos, por ejemplo, los programas de capacitación que deben estar enfocados a aspectos básicos. Lo otro es el entender la concepción como tal de la prevención, que empieza desde los diseños, ¿sí?, y desde la concepción de los proyectos y los lugares de trabajo que nosotros debemos tener. Y esa es la etapa fundamental. Lastimosamente, a veces en las organizaciones nosotros no podemos llegar en esa etapa, pese a que existe un marco normativo como es el Acuerdo Ministerial 0174, que es el Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas, y en sus artículos 152 y 153 hace referencia a la fase de diseño y la intervención de profesionales prevencionistas para determinar esas condiciones adecuadas en los ambientes laborales. ¿Sí? Luego, las diferentes etapas que nosotros conocemos tradicionalmente, fuente, vía de transmisión, sí, hombre o receptor, en el que podemos aplicar protecciones colectivas y protecciones individuales dependiendo de las características y la factibilidad de los procesos y la estructura y la jerarquía de controles, que también hace referencia a la cláusula 8 de la ISO 45001 que tenemos vigente. Aparte, el cumplimiento, y esto también es fundamental, que salió a mediados de este año, sí, es el Acuerdo Ministerial 030 del Ministerio de Salud Pública, que habla de los ambientes de trabajo saludables, que se conoce como Agita tu Mundo.
pese a que no existe una normativa como tal en función de hablar de sanción como tal, nosotros debemos hacerla parte de, ¿sí? Estos son aspectos básicos de cumplimiento y de la gestión como tal, que podemos integrar ley de defensa contra incendios aquí en el Distrito Metropolitano en función de las RTQ, ¿no es cierto? Y el marco legal que tenemos con la ley de defensa contra incendios a nivel nacional. El Plan Nacional de Respuesta ante Desastres también que tiene la Secretaría de Gestión de Riesgos, ¿no es cierto? Que es algo fundamental y que nos sirve como una guía. Vuelvo a citar otro de los estudios que nosotros debemos entender y hacer referencia. Siniestralidad laboral, crecimiento económico y políticas públicas en el Ecuador. Resumen. También elaborado, sí, por instituciones de educación de aquí de Quito, sí, de educación superior y profesionales ecuatorianos. Resumen, se realizó un estudio retrospectivo sobre los accidentes de trabajo registrados en Ecuador durante el periodo 2006 al 2016 y se concluye que las normativas legales en temas de seguridad y salud en el trabajo para el periodo 2011 y 2015 han disminuido las tasas de mortalidad y fatalidad en las organizaciones. En este periodo estaba vigente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto es fundamental que nosotros entendamos que parte de las recomendaciones de gestión que tiene la Organización Internacional de Trabajo es generar diagnósticos previos para determinar políticas públicas y muchas veces no ejecutamos este proceso al interno. Un diagnóstico previo para la determinación de esas políticas públicas. Me dirán, el Ministerio de Salud Pública hace cierto tiempo atrás, ¿no es cierto?, determinó una política nacional. Hay que preguntarse y hay que hacer un análisis. Esa política nacional es el resultado como tal de un diagnóstico que se ejecutó a las organizaciones en el Ecuador, a un porcentaje de organizaciones, sí, a un porcentaje representativo aquí en el Ecuador, y eso es fundamental. Y parte de estas recomendaciones de la OIT habla de estos diagnósticos, de proponer políticas públicas, de que se asignen recursos a las organizaciones que lideran los procesos de prevención y que exista mecanismos para evidenciar gestión. Esto es fundamental porque desde esa perspectiva nosotros deberíamos empezar con un análisis desde lo más básico en las organizaciones. Si hacemos referencia a que en el Ecuador existen microempresas y que probablemente están enfocados a sectores como servicios y comerciales, nosotros debemos plantear esquemas básicos para este tipo de unidades y centros de trabajo, sí, que acabo de mencionar en función de directrices básicas como las de la OIT, en el que lo básico de la gestión es plantear una política, generar una estructura de la organización en función de los requisitos técnico-legales, la planificación, sí, de la prevención en función de diagnósticos, de requisitos y de matriz de identificación de riesgos que son líneas bases, la evaluación en función de indicadores legales que son obligatorios, pero también de indicadores técnicos que deben irse integrando en diferentes etapas del avance y la transformación cultural en los procesos en las organizaciones y la mejora como tal continua. Aparte, sigue vigente sí, la resolución 957 desde el año 2005. Esto también es fundamental, entender las estructuras. Independientemente, la recomendación y la sugerencia es que los prevencionistas acojan directrices de gestión para su trabajo y actividad diaria. Estas directrices también en la actualidad pueden estar determinadas también bajo las estructuras de las normas ISO y obviamente en el 2018 la integración a la familia ISO de la 45001 bajo el esquema y la estructura de alto nivel que es parte de la integración de estos procesos que nosotros debemos tener a nivel de la organización y hablar de un ciclo de mejora y mejora continua como es lo que se habla actualmente en ISO. Para llevar a la práctica la gestión, sí, necesitamos tener básicamente 3 supuestos: apoyo de la alta dirección, asignación de presupuesto y equipo técnico administrativo competente y comprometido.